¿Sabías que en las profundidades de la Biblia se mencionan seres tan misteriosos que hasta hoy seguimos intentando comprenderlos? Los ángeles, mensajeros celestiales. Los ángeles, mensajeros divinos, son mucho más que figuras de luz con alas. En las Escrituras, su presencia está ligada directamente a la intervención de Dios en el mundo humano. Desde la anunciación a María hasta la defensa del pueblo de Israel, estos seres celestiales son ejecutores de la voluntad divina. Pero lo que es aún más sorprendente son las diferentes jerarquías y apariencias que toman en la Biblia. Entre los ángeles destacan los serafines, quienes son descritos como seres de fuego puro. Isaías 6 los presenta con 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Su apariencia es tan poderosa que representan la pureza divina, pero también la inaccesibilidad de Dios. Son guardianes de la santidad de Dios, cantando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Luego están los querubines, cuyas representaciones en la Biblia desafían cualquier noción tradicional de un ángel. Descritos en el libro de Ezequiel, estos seres tienen 4 caras: de hombre, león, toro y águila. Sus cuerpos están rodeados por ruedas llenas de ojos, simbolizando el poder y la omnisciencia de Dios. Son criaturas que inspiran tanto asombro como temor. En otras partes de la Biblia encontramos descripciones aún más enigmáticas, como la aparición de ángeles guerreros. En el libro de Daniel se menciona al arcángel Miguel, que lidera a los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas del mal. Su armadura resplandece, y su espada parece cortar tanto el cielo como la tierra. Los ángeles guerreros no solo traen mensajes de paz, sino también de justicia y juicio. Lo interesante es que los ángeles en la Biblia no siempre se presentan como estos seres gloriosos. A veces, toman formas humanas, interactuando directamente con los mortales. En la historia de Lot, 2 ángeles llegan a Sodoma como simples viajeros, pero su poder queda claro cuando, con solo un gesto, ciegan a los hombres perversos de la ciudad. Este momento nos recuerda que, aunque los ángeles parezcan comunes, llevan en su interior el poder de Dios. A lo largo de la Biblia, los ángeles son figuras de protección. En el Salmo 91 se nos asegura que Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Esta promesa ha resonado a lo largo de la historia, mostrando a los ángeles como protectores silenciosos que nos acompañan sin ser vistos. Para muchos, esta es una fuente de consuelo, saber que hay seres divinos que velan por ellos. Sin embargo, los ángeles también traen consigo el juicio de Dios. En el libro del Apocalipsis vemos a ángeles derramando las copas de la ira divina, anunciando el fin de los tiempos. Su presencia es aterradora y majestuosa a la vez, representando la justicia implacable de Dios. Los ángeles del juicio no solo destruyen, sino que también renuevan, preparando el camino para el reino celestial. Los Nefilim, gigantes caídos. Los Nefilim son uno de los grandes enigmas de la Biblia. Mencionados brevemente en el libro del Génesis 6:4, se les describe como los gigantes o caídos. Su existencia surge de una unión prohibida entre los hijos de Dios, generalmente interpretados como ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Esta transgresión celestial produjo una descendencia que no solo era físicamente imponente, sino moralmente corrupta, desafiando el orden divino y sumiendo a la humanidad en una época de caos y oscuridad. Estos seres no eran solo gigantes en términos de su tamaño físico, sino también en la maldad que trajeron al mundo. En las interpretaciones tradicionales, los Nefilim representan la corrupción máxima de la humanidad antes del diluvio. La Biblia sugiere que su mera existencia era una abominación para Dios, una mezcla entre lo divino y lo humano que no debía haber existido. Los textos antiguos insinúan que los Nefilim introdujeron prácticas oscuras y prohibidas a la humanidad, aumentando el pecado sobre la tierra. Pero, ¿quiénes eran los hijos de Dios que dieron origen a estos seres? Muchos estudiosos coinciden en que se trata de los ángeles caídos, aquellos que como Lucifer se rebelaron contra Dios. Se dice que estos ángeles descendieron a la tierra, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, y rompieron el orden divino al unirse a ellas. Este acto de rebeldía no fue solo un desafío a las leyes del cielo, sino una corrupción directa de la creación de Dios, lo que llevó a la caída de ambos mundos, el celestial y el humano. Con la presencia de los Nefilim en la tierra, la maldad se extendió de manera incontrolable. La violencia, la injusticia y la decadencia moral llenaron el mundo.
La humanidad, bajo la influencia de estos gigantes, comenzó a alejarse aún más de Dios. Las historias de los antiguos pueblos hablan de estos seres como tiranos que gobernaban sobre los hombres, causando miedo y destrucción a su paso. Fue en este momento que Dios decidió intervenir con el diluvio universal, una limpieza total de la corrupción que los Nefilim y los ángeles caídos habían traído al mundo. El diluvio universal no solo fue un castigo para la humanidad, sino también para los Nefilim. El torrente de aguas que arrasó con todo fue la manera en que Dios purgó la tierra de estas criaturas, una vez consideradas invencibles. Sin embargo, los relatos no son claros en cuanto a si todos los Nefilim perecieron. En algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, se sugiere que los espíritus de los Nefilim sobrevivieron como entidades espirituales malignas, ligadas a la tierra, buscando vengarse de su destrucción. El misterio que rodea a los Nefilim ha llevado a múltiples interpretaciones teológicas y mitológicas. Algunos sugieren que estos gigantes eran los precursores de las grandes figuras míticas de otras culturas, como los titanes griegos o los gigantes de la mitología nórdica. Sin embargo, en el contexto bíblico, su existencia se percibe como una advertencia. La mezcla entre lo divino y lo humano, fuera del plan de Dios, siempre trae consigo la corrupción y el caos. A pesar de su destrucción física, el legado de los Nefilim sigue presente en las escrituras y en la memoria colectiva. Son recordados como una advertencia sobre los peligros de la rebeldía y la mezcla prohibida. Su historia sigue envolviendo a los estudiosos y creyentes en especulaciones. ¿Podrían haber sobrevivido algunos Nefilim después del diluvio? ¿Pueden sus espíritus malignos seguir influyendo en el mundo actual? Estas preguntas continúan siendo parte del gran misterio que rodea a estos gigantes caídos. Leviatán y Behemoth, las bestias del Apocalipsis. El Leviatán y el Behemoth son dos de las criaturas más enigmáticas y aterradoras descritas en la Biblia. Estas bestias, mencionadas en el libro de Job y los Salmos, no son solo criaturas gigantescas, sino símbolos del caos y del poder divino. El Leviatán, un monstruo marino serpentino, se describe como una bestia indomable, una criatura del océano cuyas escamas y fauces están llenas de terror. Behemoth, en cambio, es una bestia terrestre, de tamaño colosal, descrita como un monstruo de los campos y las montañas, cuya fuerza y majestuosidad también desafían la comprensión humana. Estas dos criaturas representan la fuerza bruta de la naturaleza, controlada solo por Dios. El Leviatán es mucho más que un simple monstruo. Se le ve como un símbolo del caos primordial, un recordatorio de que el mundo no siempre ha sido un lugar de orden y tranquilidad. Antes de la creación, según los textos antiguos, el caos gobernaba, y el Leviatán es una manifestación viva de ese caos. Sus escamas son descritas en Job como impenetrables, su aliento es capaz de encender fuego y su cola puede derribar montañas. Este ser tiene el poder de destruir reinos y desatar el terror entre los humanos. Pero a pesar de su poder, el Leviatán es sometido bajo el control absoluto de Dios, un testamento del poder divino que puede dominar incluso a la criatura más temible del abismo. En el otro extremo del espectro está Behemoth, el monstruo terrestre. Mientras que el Leviatán domina los océanos, Behemoth se presenta como el amo de las tierras salvajes. Este ser es descrito como una criatura colosal con un poder insuperable en la tierra. Según el libro de Job, su fuerza radica en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Behemoth come hierba como el ganado, pero su presencia es suficiente para hacer temblar el suelo. En las antiguas interpretaciones, Behemoth es el guardián de la creación terrestre, y al igual que el Leviatán, su existencia está controlada solo por el poder divino. Lo fascinante es que tanto Leviatán como Behemoth no solo son criaturas imponentes y aterradoras, sino que también son símbolos de un equilibrio cósmico. En muchas tradiciones, estos dos seres son representaciones de las fuerzas opuestas, el caos y el orden, el mar y la tierra, la destrucción y la estabilidad. En el libro de Job, Dios usa la descripción de estos seres para mostrar que solo Él tiene el poder para controlar el caos y mantener el orden en el universo. Leviatán y Behemoth, aunque poderosos y terribles, son sometidos por la voluntad divina. Algunos estudiosos creen que, en los tiempos apocalípticos, estas dos bestias podrían enfrentarse en una batalla final, una lucha entre las fuerzas primordiales de la creación. La iconografía de Leviatán ha trascendido lo meramente bíblico, influyendo en diversas culturas y mitologías.
En algunos textos se le representa como el mismo demonio o como un sirviente de fuerzas malignas. En la tradición judeocristiana, sin embargo, Leviatán es más bien un recordatorio de que incluso las criaturas más destructivas están bajo el control de Dios. Mientras tanto, Behemoth ha sido vinculado a bestias míticas de la tierra en varias culturas. Su inmensa fuerza y majestuosidad lo convierten en una criatura que simboliza el poder indomable de la naturaleza, pero también el orden que Dios impuso sobre ella. El destino final de estas bestias ha sido objeto de mucha especulación. En algunos textos apocalípticos se sugiere que en el fin de los tiempos, tanto Leviatán como Behemoth serán sacrificados y su carne servida a los justos en una fiesta celestial. Esta imagen es poderosa, ya que refleja la idea de que al final todo lo que es caótico y destructivo en el mundo será dominado y utilizado para el bien de los fieles. Dios, como el creador y controlador de todas las cosas, llevará incluso a estas criaturas colosales a cumplir su propósito final dentro del plan divino. Estas criaturas bíblicas, aunque descritas con imágenes casi fantásticas, invitan a reflexionar sobre el poder divino y el equilibrio que existe en la creación. El Leviatán y Behemoth no solo son personajes de las Escrituras, sino también símbolos de la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos. A lo largo de la Biblia, Dios muestra su dominio sobre ellos, dejando claro que no hay fuerza, por más colosal o aterradora que sea, que pueda escapar de su control. En los tiempos finales, estos seres encontrarán su lugar en el orden eterno del universo, recordándonos que al final, todo está en manos de Dios. El ángel de la muerte, la oscura presencia en la Biblia. El ángel de la muerte es uno de los personajes más temidos y a la vez fascinantes en las Escrituras. Aunque no se menciona con frecuencia, su presencia es poderosa, trayendo consigo un aire de inevitabilidad y justicia divina. Uno de los relatos más conocidos en los que aparece es durante la 10ª plaga de Egipto, en la que Dios envía al ángel para acabar con los primogénitos. Esta figura no es el caos desatado, sino la mano de la justicia actuando bajo las órdenes directas de Dios. Su misión es clara: llevar la muerte como un juicio divino, haciendo que los egipcios sientan el poder inquebrantable del Creador. En aquella noche fatídica, el ángel de la muerte pasó sobre las tierras de Egipto, buscando aquellos hogares que no habían sido marcados con la sangre del Cordero, el símbolo de protección divina. Las casas que no tenían esta señal serían visitadas por el ángel, y en su paso, la vida del primogénito sería arrebatada. La figura del ángel no es solo un mensajero de muerte, sino un ejecutor de la voluntad de Dios, una fuerza imparcial que no conoce compasión ni odio, simplemente cumple con el destino que le ha sido encomendado. La imagen del ángel de la muerte en la Biblia es profundamente simbólica. No es solo una representación de la muerte física, sino también de la justicia divina. Su aparición en la 10ª plaga de Egipto no era un acto de crueldad, sino un mensaje claro. Aquellos que desafían el poder de Dios y oprimen a su pueblo sufrirán las consecuencias. La muerte de los primogénitos egipcios fue el castigo final para el faraón que se negó a liberar a los israelitas. Este ángel es una manifestación de la voluntad de Dios, recordando a la humanidad que el ciclo de la vida y la muerte está en sus manos. Este ángel no solo es mencionado en el contexto del Éxodo. A lo largo de las Escrituras, su presencia, aunque no siempre nombrada, se percibe como un símbolo de la intervención divina en los momentos más críticos. Cuando Dios decide que es el tiempo de juicio o liberación, el ángel de la muerte aparece para ejecutar su voluntad. En la Biblia, la muerte no es vista como un castigo per se, sino como un paso necesario en el plan divino, una transición controlada por Dios mismo. Y este ángel es el encargado de llevar a cabo esa transición, especialmente en momentos donde la justicia debe prevalecer. A pesar de su papel aterrador, el ángel de la muerte también tiene un significado profundo en la teología cristiana. Es un recordatorio de que Dios tiene control sobre todas las cosas, incluso sobre la vida y la muerte. Su aparición puede causar miedo, pero también puede traer consuelo, sabiendo que incluso en el momento más oscuro, Dios está presente y supervisando cada aspecto de nuestras vidas. Este ángel no es un enemigo, sino una figura que asegura que el plan divino se cumple de manera justa, tanto para los justos como para los impíos. En la Biblia, la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo.
Para los que creen en la promesa de Dios, el ángel de la muerte no es un símbolo de desesperación, sino de transición. A lo largo de la historia bíblica, este ángel aparece en momentos críticos, no solo para llevar el juicio, sino para recordar a los humanos su mortalidad y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su paso puede ser silencioso, pero deja una huella profunda en el destino de la humanidad. Finalmente, el ángel de la muerte nos enseña que en el plan de Dios, cada alma tiene su tiempo. Su rol no es el de un villano, sino el de un mensajero que ejecuta con precisión la voluntad divina. Su presencia nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también la promesa de un juicio justo. En su sombra hay una lección profunda sobre la justicia, la misericordia y la soberanía absoluta de Dios. Al final, el ángel es una representación más del poder inquebrantable de Dios sobre todas las cosas, incluida la vida misma. Los 4 jinetes del Apocalipsis, mensajeros del fin de los tiempos. En las páginas del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, emerge una de las visiones más aterradoras y poderosas del juicio final: los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos seres son enviados al mundo como heraldos de la destrucción, trayendo consigo la guerra, la hambruna, la muerte y la conquista. Su llegada marca el comienzo del fin de los tiempos, el colapso del orden terrenal y el inicio de un juicio inminente. Cada uno de estos jinetes simboliza una de las calamidades que asolarán a la humanidad, recordándonos la fragilidad de nuestro mundo ante el poder de lo divino. El primer jinete, montado sobre un caballo blanco, es conocido como el jinete de la conquista. Llega con una corona en su cabeza y un arco en su mano, simbolizando la conquista y el poder imperial. Algunos creen que representa la guerra por la expansión de los reinos terrenales, otros piensan que es una figura de victoria divina. Sin embargo, su verdadera misión es causar divisiones y enfrentar a las naciones entre sí. El jinete blanco avanza, imponiendo su dominio con una fuerza implacable, y su llegada señala el principio de una era de conquistas destructivas. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, es el jinete de la guerra. Porta una espada gigante y su misión es clara: desatar la violencia y el conflicto entre los hombres. Cuando el jinete rojo aparece, la paz desaparece de la tierra y las naciones se sumergen en el caos de la batalla. Este jinete no distingue entre aliados o enemigos. Su único objetivo es propagar el derramamiento de sangre y la destrucción. En su paso, deja ciudades en ruinas, civilizaciones colapsadas y una humanidad rota por la guerra interminable. El tercer jinete, montado en un caballo negro, es el jinete de la hambruna. En su mano lleva una balanza, símbolo del racionamiento de alimentos, pues su llegada trae escasez y desesperación. A medida que el jinete negro avanza, los campos se marchitan, los ríos se secan y los graneros quedan vacíos. El hambre se extiende por todas partes, afectando tanto a ricos como a pobres. Su presencia provoca una era de sufrimiento, donde el alimento se convierte en un bien inalcanzable y la humanidad se enfrenta a su mayor necesidad: la supervivencia. El cuarto y último jinete, montado sobre un caballo pálido, es el jinete de la muerte. De todos los jinetes, es quizás el más temido, pues su nombre es definitivo: donde él pasa, no queda vida. La muerte sigue a su paso como una sombra inevitable, llevándose a ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Pero la muerte no viaja sola. A su lado cabalga el Hades, el reino de los muertos, dispuesto a acoger las almas de aquellos que caen ante la guadaña de este jinete. Con su llegada, la humanidad se enfrenta al último de sus destinos: la muerte, el juicio final. Los 4 jinetes cabalgan juntos, simbolizando la destrucción total que vendrá al final de los tiempos. Cada uno representa un aspecto distinto del juicio que caerá sobre la humanidad: la conquista, la guerra, la hambruna y la muerte. Sus pasos resuenan como ecos de un destino inevitable, y a su paso, el mundo tal como lo conocemos colapsa. Las ciudades caen, los imperios se disuelven y el orden establecido se disgrega ante la llegada de estos mensajeros del fin. Pero, ¿son solo figuras del caos o también jueces divinos, enviados para cumplir el propósito de Dios en el último día? Finalmente, estos jinetes no son solo símbolos de caos y destrucción, sino heraldos del juicio divino. Representan la advertencia final de Dios a la humanidad, una llamada a la reflexión antes de que el tiempo se agote. Los 4 jinetes del Apocalipsis nos recuerdan que el poder de Dios es absoluto, y que aunque el mundo pueda colapsar ante sus ojos, todo forma parte de su plan.
Cuando el último de los jinetes haya terminado su misión, el juicio final habrá llegado y la historia de la humanidad enfrentará su conclusión definitiva. El dragón del Apocalipsis. En el clímax del libro de Apocalipsis aparece una de las figuras más poderosas y temidas de toda la Biblia, el dragón del Apocalipsis. Este ser colosal es descrito como un dragón gigantesco de color rojo fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, una visión aterradora que simboliza al mal supremo. Este dragón no es otro que Satanás, el enemigo de Dios y de toda la creación, el ser que ha intentado subvertir el orden divino desde el principio de los tiempos. El Apocalipsis lo presenta como el adversario final, el destructor de mundos que busca llevar al caos a toda la humanidad. El dragón, lleno de ira y furia, lidera una rebelión contra los cielos. En el capítulo 12 del Apocalipsis se describe una batalla épica en el reino celestial. De un lado está el dragón y sus huestes de ángeles caídos, mientras que del otro lado, el arcángel Miguel y sus ángeles luchan para defender el trono de Dios. Esta lucha cósmica no es solo una batalla entre el bien y el mal, sino una batalla por el destino del universo. Miguel, el guerrero celestial, es la última esperanza contra la furia del dragón. Con su espada resplandeciente y su coraje divino, se enfrenta a la bestia, en una lucha que sacude los cielos. El dragón lanza su furia contra Miguel y sus ángeles, pero la fuerza divina de Miguel es incontenible. En medio de la batalla se desencadena una tormenta de fuego y luz, con los cielos retumbando como si el universo entero estuviera en juego. El dragón, a pesar de su poder y su inmenso tamaño, no puede prevalecer. Miguel, en un acto de valentía, atraviesa al dragón con su espada y el malvado ser comienza a tambalearse. Su poder, que antes parecía imparable, se debilita ante la luz divina. El Apocalipsis describe este momento como el triunfo definitivo del bien sobre el mal, una señal de que el reinado de Satanás ha llegado a su fin. La caída del dragón es majestuosa y aterradora. Cae desde el cielo, envuelto en llamas, y es expulsado del reino celestial para siempre. Este es el momento de la victoria, pero también es un recordatorio de la continua amenaza del mal en el mundo. Aunque el dragón ha sido derrotado, su sombra aún se cierne sobre la tierra, y su influencia persiste en los corazones de los hombres. La imagen de su caída es una advertencia de que el mal puede ser contenido, pero nunca debe ser subestimado. El triunfo de Miguel sobre el dragón es el preludio del fin de los tiempos, un juicio inminente que aún espera a la humanidad. Finalmente, el dragón del Apocalipsis es más que una figura de destrucción, es el símbolo definitivo del mal que acecha al mundo. Su presencia en el libro de Apocalipsis es una advertencia de que el mal, aunque poderoso, siempre será derrotado por el poder de lo divino. La batalla entre el dragón y el arcángel Miguel no solo es una representación del conflicto entre el bien y el mal en el plano cósmico, sino también una metáfora de las luchas internas que todos enfrentamos. Al final, el bien prevalece, pero solo si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros propios dragones internos y a confiar en el poder de la luz. Los carros de fuego, la visión de Ezequiel. El profeta Ezequiel, durante su exilio en Babilonia, fue testigo de una de las visiones más misteriosas y desconcertantes que se encuentran en la Biblia. En el primer capítulo de su libro, Ezequiel relata haber visto un carro celestial que cruzaba los cielos. Este carro no era común ni ordinario. Estaba rodeado por un resplandor de fuego y luz que lo envolvía por completo, como si estuviera hecho de pura energía divina. Era un espectáculo que desafiaba toda comprensión humana, un símbolo del poder absoluto y la gloria de Dios. Ezequiel, al verlo, quedó anonadado, abrumado por la majestuosidad de lo que tenía ante sus ojos. Las criaturas que rodeaban el carro eran igualmente desconcertantes. Ezequiel describe que había 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras. Una cara de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Estos seres no solo tenían múltiples rostros, sino que también poseían alas, lo que les permitía moverse en todas direcciones sin necesidad de girar. Era como si estas criaturas fueran la manifestación de los distintos aspectos de la creación, y cada rostro simbolizaba algo sagrado: el hombre como símbolo de inteligencia, el león de la realeza y el coraje, el buey de la fortaleza y el trabajo, y el águila de la majestad y el vuelo hacia los cielos. El carro estaba sostenido por unas ruedas que también desafiaban toda lógica humana. Las ruedas eran dobles, una dentro de la otra,
lo que les permitía moverse en cualquier dirección sin girar. Pero lo más desconcertante de estas ruedas era que estaban llenas de ojos. Estos ojos parecían observarlo todo, simbolizando la omnisciencia de Dios, capaz de ver y conocer cada rincón del universo, cada corazón humano. El movimiento de estas ruedas era suave y constante, como si flotaran sobre la tierra, avanzando sin esfuerzo, mientras las criaturas celestiales volaban a su alrededor. En medio de todo este espectáculo se encontraba el propio Ezequiel. El profeta, de pie en el desierto, alzaba la vista hacia los cielos, incapaz de apartar los ojos de la visión que se desplegaba ante él. El carro, las criaturas, las ruedas, todo formaba parte de un único ser glorioso que representaba el trono de Dios. El profeta se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era simplemente un carro, sino una representación de la gloria y el poder de Dios sobre todo lo creado. Esta visión se quedó grabada en su alma, no solo como una revelación de los misterios divinos, sino como un recordatorio de que, incluso en el exilio, Dios está presente en todos los rincones del universo. La visión de Ezequiel ha desconcertado a los teólogos y estudiosos durante siglos. Algunos interpretan esta imagen como una manifestación simbólica de la omnipotencia de Dios, mientras que otros ven en ella un mensaje oculto sobre la estructura del universo y la relación entre el cielo y la tierra. Sea cual sea su significado, lo que está claro es que esta visión es una de las más misteriosas y fascinantes de toda la Biblia. A través de esta imagen del carro de fuego y las criaturas vivientes, se nos recuerda que el reino celestial no sigue las mismas leyes que el mundo terrenal, y que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. El ángel del abismo, Abadón o Apolión. En las profundidades más oscuras del Apocalipsis se menciona una figura temida y aterradora, Abadón, también conocido como Apolión, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo significa destrucción o perdición, y está asociado con el juicio final. Este ser no es un simple ángel caído, sino que gobierna las hordas demoníacas que habitan en las profundidades del abismo. Es el encargado de liberar a estas criaturas en el fin de los tiempos, trayendo caos, sufrimiento y destrucción sobre la tierra. Abadón es una fuerza implacable, una personificación de la furia divina contra la maldad, desatando el último castigo sobre los habitantes de la tierra. La figura de Abadón no es simplemente un espectro de destrucción, sino un ángel oscuro y enigmático que lidera su ejército con una precisión despiadada. El libro de Apocalipsis lo describe como el rey de las langostas, criaturas demoníacas que emergen del abismo en forma de monstruos para atormentar a la humanidad. Este ejército no es físico en su totalidad, sino que representa las fuerzas invisibles del mal, aquellas que invaden la mente y el alma. Abadón, con sus alas negras y una espada flameante en su mano, es el símbolo del juicio divino final. Él no actúa por venganza, sino como la mano ejecutora de la justicia divina que Dios ha reservado para el final de los tiempos. Abadón es un ser envuelto en misterio, y aunque es aterrador, su rostro está oculto tras un casco negro. Pocos han visto lo que se oculta bajo su armadura, pero su presencia es suficiente para inspirar el más profundo terror en los corazones de aquellos que lo enfrentan. En su rostro sombrío se refleja el fuego del abismo, y su mirada helada parece atravesar las almas de los condenados. No hay misericordia en sus ojos, solo la fría determinación de cumplir con su misión, traer la destrucción final. A medida que su ejército se extiende por la tierra, el mundo se convierte en un caos de fuego, ruinas y desesperación, mientras Abadón se convierte en el símbolo del fin de los tiempos. Sin embargo, Abadón no actúa por sí mismo, sino bajo la autoridad de Dios, como parte del plan divino para purgar la tierra del mal. Su presencia es tanto un castigo como un recordatorio de que el mal no quedará impune. A medida que lidera su ejército hacia la superficie, el cielo se vuelve más oscuro, y el aire se llena de la presencia del mal liberado. Pero incluso en medio de esta destrucción, el propósito de Abadón es claro: llevar a cabo el juicio final, separando a los justos de los impíos y marcando el comienzo del fin. Su figura, aunque aterradora, es un símbolo de la justicia divina, y su llegada no puede ser evitada, ya que está predestinada desde los albores de la creación. La aparición de Abadón es uno de los últimos pasos hacia el fin de los tiempos. Su figura oscura y poderosa se mezcla con las fuerzas del Apocalipsis, y su destino es cumplir con el mandato divino.
A través de su presencia, el abismo se desata, y las hordas demoníacas traen consigo el sufrimiento y el caos. Sin embargo, la misión de Abadón no es meramente destructiva, sino que prepara el escenario para el triunfo final de la luz sobre las tinieblas. Aunque su paso por el mundo es aterrador, su propósito es claro: poner fin al reino del mal, para que al final la justicia divina prevalezca. A lo largo de este viaje por los seres más misteriosos de la Biblia, hemos visto cómo cada uno de ellos ha desafiado la comprensión humana. Desde los Nefilim hasta Abadón, los 4 jinetes y el dragón del Apocalipsis, estas figuras no solo nos cautivan por su poder y simbolismo, sino que nos recuerdan lo mucho que aún desconocemos sobre el plan divino. La Biblia es una fuente infinita de conocimiento, un tesoro espiritual que incluso después de siglos sigue revelando nuevos misterios y enseñanzas. Cada página encierra significados profundos que invitan a la reflexión y a la búsqueda constante de la verdad. La historia no termina aquí. Los secretos de la Biblia continúan y su profundidad no tiene fin. Te invito a que sigas explorando estos misterios, a que profundices en las Escrituras y descubras por ti mismo las verdades que se esconden en sus palabras. ¿Qué más podría estar esperando a ser revelado? Quizás el próximo misterio sea el que tú encuentres. Si te ha fascinado este recorrido por los seres más misteriosos de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo más historias llenas de sabiduría y revelación. Comparte este video con alguien que también quiera sumergirse en estos increíbles misterios.